Ahí estamos ya iniciando la grabación. Entonces nos quedamos en resolver muy detalladamente el problema 4, que de hecho por espacio yo creo que lo voy a poner así. No, se me va a poner acá. Y digamos, vamos a tratar de plantear bien, contestar todas esas preguntas. El problema 4, en muy buena medida, es una especie de problema. Bueno, no es un problema, en realidad son 5 problemas. Entonces, digamos que para cuestiones de evaluación en el examen, o para que ustedes visualicen que esto es un problema extenso, vamos a hacer en realidad 5 problemas, ¿sí? Entonces, cada una de las preguntas traten ustedes de ubicarla como un problema, ¿sí? Entonces, dice, un balón de voleibol se encuentra al nivel del suelo, es lanzado verticalmente hacia arriba, ¿sí? Con una velocidad de 29.4 metros por segundo. Entonces vean, en estos problemas solo nos van a dar ese dato, y de ese dato vamos a poder sacar prácticamente todo, ¿sí? Entonces es un problema engañoso en ese sentido, porque bueno, cuando uno apenas va aprendiendo estos temas, como que sientes que te tienen que dar varios datos, ¿no? Y el hecho de que nomás te den un solo dato puede ser como un poco desconcertante. ¿Sí? Entonces tengan muy bien en consideración eso. Y a forma de dibujo, ¿sí? Aquí sí va a ser importante mostrar el dibujo para ir entendiendo como los instantes o lo que va ocurriendo. Vamos a poner un nivel del suelo, ¿sí? Nomás vamos a tener ese nivel del suelo, y en este caso vamos a tener el balón, ¿no? Que en principio se encuentra ahí abajo y es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 29.4 metros por segundo. Ah, miren, voy a... No, mejor así. O... a ver, lo voy a intentar. Es que estoy tratando de aprender nuevos trucos para que esto sea como más didáctico. Ah, miren, sí. Excelente. Y así nos va quedando con la letra del editor, ¿no? Y va a ser como más fácil y directo de reconocerse. Y aquí le volvemos a hacer un poquito de zoom para que se vea bien. Sale, entonces esto lo vamos a tomar como una especie de instante inicial. Y esta figurita de aquí nos va a servir para ir resolviendo ese primer inciso, el inciso A. Entonces miren, vamos a hacer que nos quede así bonito, ¿no? ¿Qué altura habrá subido al primer segundo? ¿Sí? Entonces nos están preguntando altura al primer segundo. Entonces, perdón, nos preguntan y el dato que nos dan es este de aquí. ¿Sí? Entonces, si t es igual a 1, h ¿cuánto es? Entonces, eso es lo que nos está pidiendo el primer inciso. Por lo tanto, vamos a analizar qué datos tenemos para escoger la fórmula. Ya digamos, para yo no estarme regresando tanto, simplemente la mencionaré, pero aquí sí es muy importante que si tienen su libro a la mano, se regresen al recuadro verde donde están las fórmulas y ubiquen una fórmula que tenga velocidad inicial, una que tenga el tiempo y uno que tenga la altura. ¿Sí? Entonces, si revisan eso con cuidado, se van a encontrar esta.
Entonces tenemos velocidad inicial, el tiempo nos lo dieron, acá está. Y vean, está la letra G. Y esto era precisamente lo que se comentó en las últimas clases. La gran ventaja es que en este caso G siempre es un valor conocido. Entonces, eh, vuelvo al comentario del principio. De un solo dato se puede sacar todo. ¿Sí? Entonces eso que no los vaya a desconcertar, no los vaya a sacar de onda. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el, ¿cómo se dice? Cómo calcular la altura. Y aquí pues ya es bastante, como decían mis profesores en la carrera, bastante trivial de calcular, ¿no? Este, a este tipo de problemas hay que empezarle a poner más atención o más énfasis a los procedimientos, a los significados, o sea, hay que trabajar mucho la parte reflexiva aquí para ir entendiendo, ir dominando los temas. Y de alguna forma este proceso de despejar, sustituir, cambios de unidades, pues como una cosa ya más secundaria, ¿no? Por supuesto que ustedes lo tienen que hacer bien, porque si no lo hacen bien van a tener errores en el examen. Eh, pero o sea, hay que ir migrando de esa parte mecánica de estar repitiendo el ejercicio como robot, porque si se empiezan a fijar, ya los ejercicios son todos muy parecidos entre ellos. Eh, y bueno, tampoco digo que sean como la cosa más regalada del mundo, pero eh, pues de alguna forma ya son fáciles o directos de hacerse, ¿no? Entonces aquí en lo que yo les doy este discurso medio barato, yo en la calculadora estoy haciendo la cuenta. También en sus calculadoras ustedes hagan las cuentas para ver que yo no cometa errores, ¿sí? Y ahí está el resultado. Ahora vamos a tratar de entender qué es lo que pasó o qué es lo que significa cada término de la ecuación. Este término de aquí es positivo. ¿Por qué? Porque la pelota va hacia arriba. Ahí tenemos cómo se llama el, ese significado, ¿no? Entonces, durante un segundo la pelota va a ir avanzando esta distancia. Pero resulta que existe esta aceleración negativa. Aquí ya no lo dijimos, pero el sistema de referencia desde donde lanzamos la pelota, les había comentado en la clase anterior que es más conveniente siempre ponerlo desde donde ocurre el lanzamiento. Entonces ese es nuestro sistema de referencia, nuestro XY. ¿Sí? Entonces siempre va a ser muy conveniente ponerlo desde donde lanzamos la pelota, y bajo ese esquema hacia arriba es positivo, y como la gravedad es una aceleración, una fuerza que se va a ir oponiendo al movimiento, ¿sí? Esta va a ser la gravedad. Pues vamos a ponerla así como menos g. Entonces eso es lo que significa aquí el signo menos. Entonces esto es como, o esto representa poder de avance, y esto es como el retroceso que genera la gravedad. Entonces, si no hubiera existido gravedad, el objeto en el espacio libre habría avanzado 29.4 metros de distancia, pero debido al campo gravitatorio, el campo gravitatorio merma o afecta esta distancia avanzada, reduciéndola justamente en esta cantidad, ¿sí? Y eso hace que pues no pueda avanzar toda la distancia que hubiera hecho en un segundo si esa velocidad inicial hubiera sido horizontal o hubiera sido en un lugar donde no existe la gravedad. Entonces eso es al tipo de cosas que a mí me gustaría ir ya discutiendo, concentrando en los problemas. O sea, que en una pregunta del examen les podemos preguntar qué significa este término en la ecuación, ¿no? Digamos que si se puede ir llegando a eso, el curso de física va adquiriendo buen nivel, ¿no? Y créanme, cuando estén en la carrera o en la ingeniería no le van a batallar, porque es justamente hacia allá donde siempre tienen que ir las discusiones en física. ¿Alguna duda del inciso A? Vale, entonces del problema fácil, sencillo. Inciso B,
qué velocidad llevará en el primer segundo. Entonces, regresando para acá, el inciso B lo que nos pide es otra vez algo como esto. Si el tiempo es igual a un segundo, entonces velocidad inicial, ¿cuánto será? Perdón, la velocidad final. Entonces revisamos las fórmulas y vamos a tener velocidad final va a ser igual a la inicial más g por t. Y como la fórmula ya está despejada, va a ser este valor. Y luego aquí lo voy a poner como está. Y esto de aquí, g por t, sin a la potencia 1, ¿no? Entonces vean que ocurre una resta de velocidades. Entonces cada segundo que pase, este número va a bajar por 9.8, ¿sí? Entonces el proceso de ir subiendo en un campo gravitacional o moverse en contra del campo gravitacional se traduce en pérdida de velocidad. Y de hecho va a llegar un momento donde el objeto se frena por completo y esta gravedad empieza a actuar en el sentido inverso. Te hace ganar velocidad y te vuelve a hacer caer, ¿sí? Estoy diciendo puras obviedades. Digamos que nosotros estamos familiarizados en el mundo que siempre nos encontramos. Pero vean, o sea, cómo un modelo matemático puede hacer cuadrar bastante bien lo que ocurre en la realidad y hacer predicciones, ¿no? Entonces, ahí está la velocidad final, que por lógica deberá de ser menor que la inicial. Cuando en todos los problemas que habíamos hecho era al revés, la final casi siempre era la más grande y la inicial casi siempre era la más pequeña. Ese fue el inciso B. Inciso C. El inciso C, ¿qué altura máxima alcanzará? Esta es una de las fórmulas abreviadas, ¿sí? Entonces nos están preguntando H máxima. Y la pregunta es, ¿en qué momento se alcanza la altura máxima? O sea, si supiéramos algún tiempo donde ocurrió esto, ¿sí? Pudiéramos utilizar esta fórmula. Pero el problema es que no tenemos noción de saber cuál es el tiempo de su vida, así como que de alguna manera nos hace falta conocer eso. Entonces aquí vamos a hacer para tratar de decirlo de alguna manera, vamos a hacer una trampa, ¿sí? Vamos a utilizar esta fórmula. Nada más es el que quiero sacar, es velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2GH. Entonces en su formulario van a poder encontrar esta fórmula, ¿no? Y a esta fórmula le voy a hacer lo siguiente. Digamos que la velocidad inicial de lanzamiento es obvia, nos la dieron en el problema, entonces ya tenemos este dato. La gravedad ya la tenemos, este es el dato que estamos buscando, ¿sí? La altura máxima. Entonces vean que nos hace falta este dato, la velocidad final. Entonces no sé si estén de acuerdo, pero bueno, ya que nos encontramos aquí en el inciso C, esta pelota habrá subido y conforme fue subiendo fue perdiendo esta velocidad. Va a llegar un momento donde la pelota se va a frenar por completo, ¿sí? La pelota va a tener, por establecerlo de esta manera, una velocidad final de 0. ¿Sí? La pelota va a llegar un momento donde su velocidad va a ser 0. ¿Sí? Esto es el inciso C. Ya estamos por acá arriba. Entonces, si la velocidad final es igual a 0, esto ya no puede avanzar, y si ya no puede avanzar, significa que su altura no puede ya incrementarse, y como no puede haber alturas mayores, esta tiene que ser la máxima. Entonces,
altura máxima implica, ¿sí? De hecho esta flechita eso es lo que significa. Altura máxima implica que la velocidad final tiene que ser igual a 0 metros por segundo. Entonces vean, este dato no nos lo dieron en el problema. Ya he explicado o ya discutido, pues sí, es lógico lo que les estoy diciendo, pero no es algo intuitivo o algo que vayas a pensar inmediatamente. Entonces, cuando les pregunten alturas máximas, ahí escriban como un acordeoncito, hagan la regla. Si me preguntan altura máxima, quiere decir que la velocidad final tiene que ser 0 y no puede ser otro valor, ¿sí? Entonces, altura máxima significa velocidad final igual a 0. ¿Sí? Luego vamos a ver que el valor máximo de una función, ¿cómo se llama? Significa el valor mínimo de su derivada, y bueno, la velocidad es la derivada de la posición, ¿sí? Entonces voy a ir soltando ahí algunas frases que luego van a volver a escuchar en los cursos de cálculo, ¿no? O en los cursos de universidad, que no son nada difíciles de entender. El máximo de una cosa muchas veces en la naturaleza implica el mínimo de otra, ¿sí? Es como la balanza, ¿no? Que es un valor de la balanza alcance su máximo, quiere decir que otro lado de la balanza, por establecerlo de alguna forma, tiene que, pues no debe de tener nada para que se desequilibre y llegue hasta arriba, y para que llegue hasta arriba tiene que estar hasta abajo. Y al revés, la velocidad máxima la alcanzó cuando la altura era 0. O sea, la velocidad inicial la alcanzó justo cuando estaba aquí. Entonces no se olviden de ese tipo de reglas y van a ver que este tipo de cálculos ya no se van a ver tan artificiales. Entonces, utilizando este truco, esta misma fórmula la vamos a poder escribir como, para que se vea bien claro. O sea, esta es la fórmula original. Entonces, lo que acabamos de descubrir o de afirmar es que este término se va a ir, y eso significa que ya se llama altura máxima. Y vean la fórmula que nos queda. Primero voy a escribir esta parte y después voy a escribir esta otra. Vean que ya nos queda una fórmula muy sencillita. Y en el paso final voy a despejar altura máxima. Y altura máxima pues nos va a quedar así. Y esta es una de las fórmulas especiales que les da el libro. Entonces, ya sea que me piden altura máxima, voy y consulto esta, o lo más importante, o el nivel que me gustaría que tuvieran, altura máxima significa que la velocidad final tiene que ser igual a 0. De eso se trata precisamente la física, de alguna cuestión lógica o de una observación cotidiana, eso transformarlo en relaciones matemáticas que nos permitan contestar preguntas de interés, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar el problema, solo tenemos que sustituir los datos. Entonces, este de aquí es 29.4. Mucho ojo, elevado al cuadrado. Y este dato de aquí, pues ya lo sabemos. Y como escogimos el sistema de referencia acá abajo, la G sigue siendo negativa. Y entonces, en términos de procedimientos, lo único que había que hacer era 29 punto al cuadrado entre 9.8. Y ese menos con ese menos se hace un max. Y como esperamos, la altura tiene que ser en estos problemas un valor positivo en las respuestas, por cómo está colocado el sistema de referencia. Entonces ahí tenemos la altura máxima, 88.2 metros. ¿Alguna duda? O la duda es todo. Digo, mejor saberlo ahorita que no saberlo. A ver qué hacemos. O a lo mejor se les está haciendo muy sencillo también, puede ser. ¿Hay alguien que me conteste? Sí, profe, es que estamos procesando la información, pero sí. Sí, igual luego en algunos grupos me han llegado a decir que hablo muy rápido, que a veces digo demasiadas cosas y se pierden. Pero bueno, ahí
La invitación es, si no queda claro, con toda la confianza, critiquen la clase y sobre todo pregunten. Entonces, vamos al inciso D. ¿Sí? El inciso D nos dice qué tiempo tardará en subir. Entonces, ¿qué tiempo tardará en subir? Vamos a escribirlo así. El tiempo de subida. Perdón, ese es el inciso D. Entonces, ¿qué tiempo de subida? O sea, ¿cuánto tardará en llegar a la altura máxima? Entonces, para contestar este inciso de por aquí, digamos que necesitamos previamente haber calculado la altura máxima. Entonces, cuando les pregunten un tiempo de subida, si no les dieron la altura máxima, no lo van a poder calcular, van a necesitar no se crean, vamos a hacer otra trampa, ya me estoy acordando de cómo hacerlos que luego no se crean. A veces hasta uno se le olvida. Tenemos esta fórmula, la fórmula de aceleración. G va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial. No, perdón, al revés. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más G por T. Entonces, el tiempo de subida ocurre en la altura máxima y también acabamos de aprender que en la altura máxima dijimos que la velocidad final tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, si lo que nos están pidiendo es el tiempo de subida implica altura máxima, ¿sí? Que saben este valor o que les dieron ese valor, o también implica saber, en este caso, que la velocidad final se hizo 0, porque la velocidad final igual a 0 ocurre solamente en la altura máxima. Y de esto, pues esta fórmula le pasa lo siguiente. Este valor de aquí, el final desaparece, ¿sí? Y esto de acá, pues nos da el 9.8. Entonces, haciendo ya el despeje de esto, nos va a quedar 0 es igual a esto de aquí. Y el tiempo de subida, ya lo voy a despejar directamente. Y bueno, esta cambió su nombre a tiempo de subida. ¿Sí? Entonces aquí ya nada más hay que hacer este paso restando, menos velocidad inicial, entre G. Entonces vean que la fórmula es muy sencilla. Y quiere decir que aquí tendremos menos esta cantidad entre menos 9.8. Entonces esto lo voy a poner aquí abajo para que no se... sí, así. Y finalmente lo único que hay que hacer es el primer dato que les habían dado, dividirlo entre 9.8. Y van a ver que les da 3. Entonces el tiempo de subida es 3 segundos. ¿Alguna duda con el inciso D? Pues igual para que esto no quede tan atestado, le voy a poner así. Tiempo de subida. O el tiempo de la altura máxima. O el tiempo en el cual la velocidad del objeto se hace 0. Pueden establecer de todas esas formas. Y miren, ahí ya cabe todo. Último inciso y con esto terminamos la clase. ¿Cuánto tiempo durará en el aire? Entonces vamos aquí a explicar la idealidad de este modelo matemático y después voy a discutir qué pasaría en realidad. Entonces, como no hay fricción y no hay nada que estorbe, con la velocidad
que haya salido disparado este objeto también va a ser la velocidad con la cual se va a estrellar. Por ejemplo, si les preguntaran cuál es la velocidad, cuál es el valor de la velocidad con la cual la pelota se estrella en el suelo, se estrellaría con menos 29.4 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, si se estrella con la misma velocidad, que es lo que nos dice la lógica, también la lógica nos va a decir que el tiempo que tarda en subir tiene que ser el tiempo que tarda en bajar. Por lo tanto, el tiempo de vuelo de un objeto, ¿sí? Que es el inciso E, ¿sí? Este le decimos el tiempo de vuelo, es 2 veces el tiempo de subida. O sea, lo que subió y lo que tardó en bajar. Y pues esto ya es así como muy directo de resolver. Entonces el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. El tiempo de subida, de acuerdo a lo que calculamos previamente, fue de 3 segundos. Por lo tanto, el tiempo de vuelo es de 6 segundos. ¿Sí? Entonces, digamos, comentarios finales del problema. Vean que cada uno de estos era un problema por separado. Y también vean que que en ninguno de los problemas llegamos a necesitar uno de los datos calculados. Por ejemplo, vean que para haber calculado la altura máxima no necesitamos ni el tiempo de subida, ni el tiempo de vuelo, ni ningún otro valor más que la velocidad inicial. ¿Sí? Vean que cuando nos preguntaron, eso fue con la altura máxima, cuando nos preguntaron el tiempo de subida, no necesitamos ni el tiempo de vuelo ni la altura máxima. ¿Sí? Y cuando nos preguntaron, la única que necesita el tiempo de vuelo, pues es tener previamente el tiempo de subida. Entonces, cuando les pregunten los incisos en el examen, recuerden que de todas las fórmulas que hay una que les va a servir para obtener el resultado de forma directa, sin que ustedes tengan que calcular otra cosa de manera previa. Entonces, muy importante que no vayan a perder ese aspecto como de vista, ¿sí? Y vean que ya en términos procedimentales, el inciso 1 era sustituir directamente en esta fórmula. El inciso B, el segundo inciso, era sustituir directamente en esta fórmula, sin ninguna otra cosa. El inciso C era ubicar que lo que hay que hacer es elevar al cuadrado, dividir entre 2 y dividir entre 9.8. Vean que esta es como la fórmula más complicada. Vean que el inciso D, lo único que se tenía que hacer era la velocidad inicial dividirla entre 9.8. Y el inciso E, pues multiplicar por 2 el otro. Entonces vean que en términos de procedimiento es muy sencillo, ¿sí? Y ya sea que ustedes prefieran trabajar con las fórmulas del recuadro verde y tratar de ir obteniendo las fórmulas de casos especiales, o ya si les cuesta trabajo hacer eso, pues miren, tengan todas las fórmulas digamos juntas, ahí vayan haciendo su formulario, todo es el mismo formulario que del libro, y ya nada más fíjense, miren, me dan estos datos y los tengo que sustituir, ¿no? Entonces, ¿alguna duda o comentario? Y bueno, en caso de que no, ya se lo irán imaginando. No se los voy a dejar hoy, digamos la clase la voy a dejar hasta aquí. Ya se los publicaré hasta el día de mañana o en el transcurso de hoy en la tarde. Pero bueno, pues hay que intentar hacer estos, ¿no? Vean que son 4 ejemplos de acá, casi ¿cómo se llama? El problema 5 de aquí es idéntico al 4 de acá. Entonces pueden utilizar la información que les ponen aquí para ir haciendo Vean que el dato que les dan aquí es de 29.4 y el dato que nos dan acá es 20, ¿no? Y el tiempo acá es 1 y acá es 2. Entonces, para hacer el problema 5, vean lo que ya en términos de procedimiento es, tómenle una captura a esto y donde hayan visto el 29.4 ponen el 20 y donde hayan visto el número 1 ponen el número 2, ¿sí?
Entonces, eso es todo lo que les voy a platicar el día de hoy. Y si no hay más dudas, pues detengo la grabación. ¿Hay más dudas? ¿O algún comentario?